mamá. ¿Y cuántas mamás saben que es una bendición ser mamá? De hecho, mis hermanitas, es el privilegio más grande que el ser humano puede tener en su vida, el hecho de ser mamá. Amén. Eso es lo más maravilloso que le puede suceder, y solamente las mujeres tienen ese maravilloso y precioso privilegio de ser madre. Solamente las mujeres, ¿sí? Y los hombres no decimos, bueno, las envidiamos, porque la verdad también somos parte muy activa en lo que es el proceso de crianza de los hijos. Estamos ahí con ellos, compartimos con ellos, pero nunca como hombres viviremos esa experiencia, por ejemplo, preciosa de tener un hijito en el vientre y que se esté gestando ahí, que se esté formando, que, como dice la palabra del Señor, las manos de Dios, los dedos de Dios estén formando ese bebecito ahí en el vientre de su madre. Solamente ustedes, amadas hermanas, tienen ese privilegio tan grande y tan maravilloso. Y ustedes, más que nadie, deben estar muy agradecidas por ese privilegio tan grande de ser mamá. Porque yo creo que aquí no hay ninguna que diga, qué mal ser mamá. Yo creo que todas son muy felices, están muy contentas de tener los hijos que tienen, de haber tenido la bendición de parte del Señor, amadas hermanas, de haber estado embarazadas, de haber tenido los bebés y tener los hijos que tienen. ¿Sí o no? Están muy contentas, aunque a veces los hijos por ahí hacen de las suyas y todo eso, pero yo creo que más fuerte es el amor que le tenemos a nuestros hijos. De momento puede que se porten bien o puede que se porten mal, depende cómo les dé, pero a pesar de eso no los dejamos de amar. Nos puede dar un poquito de rabia, ¿sí o no? Y nos gustaría coger y con la correa, ¿sí o no? Y darles su azote, pero al momentico ya estamos amándolos ahí, como queriéndolos mimar, ¿sí o no? Y ese es el amor, mis hermanitas, que pone Dios en sus corazones hacia con sus hijos. Y eso es un regalo, hermanas mías, de parte del Señor. Y es un gran privilegio, mis hermanitas, es un gran regalo para ustedes. Y en verdad nadie en el mundo tiene tanto privilegio sino solamente ustedes. Pero ¿qué quiero decir con esto? Mis hermanas, que ese privilegio tan grande, tan tremendo, tan precioso de parte de Dios para sus vidas, también acarrea responsabilidad. Yo sabía que aquí no les iba a gustar mucho. Ese privilegio tan grande, tan precioso, tan hermoso que usted tiene como madre, ese privilegio también acarrea una gran responsabilidad. Amén. Y yo sé que usted, como buena madre, usted asume esa responsabilidad, que usted no se ha quitado de asumir esa preciosa responsabilidad. Y vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 1 versículo 8 y vamos a ver rápidamente lo que nos dice ahí. Y para que usted lo vaya buscando también y lo vaya teniendo en cuenta, vamos a leer Proverbios 6:20 también. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Qué hace el padre? Instruye. Vamos a meternos aquí en materia. ¿Están conmigo o no? No lo han encontrado, ¿verdad? Bueno, les doy 15 segundos para que lo encuentren. Amén, gloria a Dios. Entonces, el padre, pues lo estamos leyendo. ¿Están conmigo aquí? Cantamos otra alabanza, una adoración, para ver si nos conectamos. Entonces dice aquí: el padre, mis hermanos, instruye. ¿Cuántos padres hay aquí en esta mañana? Padres, papás. El padre instruye, diga: yo instruyo. No están los papás. El padre diga: yo instruyo. Las madres digan: yo enseño. Se nota que hay más mamás que papás. Mire, entonces dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué hace la madre? La madre enseña. ¿El padre qué hace? El padre instruye. Luego en el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 20 nos dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Cuántos hijos hay aquí? 2, 3 nomás. Levante la mano los hijos. Todos somos hijos. Levante la mano. Mire, entonces aquí nos dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza, diga enseñanza, de tu madre.
Mis hermanos, mire, para que entendamos este punto, y lo que quiero recalcar en esta mañana es lo que significa la enseñanza y la instrucción. Usted como madre tiene un gran, precioso, maravilloso privilegio, amada hermana, pero también tiene una gran responsabilidad. Amén. Tiene una gran responsabilidad de parte de Dios. Y aquí vemos que el padre instruye, está bien, pero la madre enseña. La madre enseña, y qué bueno es cuando una mamá se sienta con su hijo y le enseña la palabra de Dios. También los padres lo hacemos, amén. Pero para que usted vea el legado tan precioso, mis hermanitas, que Dios les ha dado. ¿Qué se puede entender por enseñanza? Enseñanza lo podemos ver también educación, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por educación? Educación es un proceso social. Y escúchame bien a esta definición, porque en esto vamos a desarrollar la palabra. Educación es un proceso social de transmisión de sensibilidad, conocimientos y valores normativos que ayudan al individuo sujeto a la educación, sujeto a la enseñanza, en la aprehensión cognoscitiva de la universalia física y social, y que tiene como finalidad nutrir la formación integral del individuo sujeto a ella, sin perseguir formación crítica de la conciencia del mismo, garantizándole a éste su inserción a la planta productiva de la estructura social. Amén. Aquí vemos, mis hermanitas, lo que es la enseñanza. La enseñanza aporta todo lo necesario para que una persona pueda tener una buena estructura, para luego, mis hermanas, poder insertarse en la sociedad, poder ser una persona, digámoslo de esa manera, común y corriente, con sus valores correctos, con todo lo que necesita para ser una buena persona y que en su vida le vaya bien. ¿Y cuántas saben que todos los días se hace eso? Porque está en usted, es algo innato. Usted quiere que a su hijo le vaya bien, ¿sí o no? Y usted está constantemente enseñándole, diciéndole: hijo mío, esto es así, esto por aquí, esto por allá. Hace algo malo, le dice: no, hijo, esto no se puede hacer, por esto y por lo otro. ¿Por qué? Porque usted quiere formar una persona de bien. 2 o 3 no más. Y el resto queremos, ¿sí o no? Y usted como madre quiere, desea, anhela formar esos hijos de bien. Ahora, ¿qué se entiende por instrucción? Instrucción es la capacitación o adiestramiento que se da a un individuo para que esté en posibilidad de realizar un tipo de trabajo en específico. Mire qué precioso, mis hermanos. Ahora, aquí entendemos la labor de papá y de mamá. Hoy vamos a enfatizar y vamos a incidir en lo que es la labor de mamá, porque es Día de las Madres. Pero para que veamos, mis hermanos, cómo Dios quiere que trabajemos en equipo. A Dios le gusta que trabajemos en equipo. Dios no quiere llaneros solitarios, ¿sí? Dios no quiere personas solitas. Y bueno, y sabemos que hay madrecitas solitas por diferentes circunstancias, y le damos gloria a Dios por su vida. Usted es una mujer esforzada y valiente. Amén. Y esas mujercitas que les toca criar a sus hijos solitas, básicamente son mamá y papá a la vez. Entonces esto también le va a servir mucho. Mire, fíjese en este punto. La madre enseña. La madre es, digamos así, la que más incide en aportar los valores a los hijos. Pero luego el padre tiene esta parte también muy importante de instruir. Es decir, veámoslo de esta manera, la madre, para entenderlo, ¿no? Yo sé que padres y madres muchas veces ejercen estas dos cosas, sí, pero lo que Dios ha mandado es esto. Y en lo que realmente los padres son buenos haciendo es en esto: el padre instruyendo y la madre enseñando, porque es el diseño de Dios. Entonces, ¿qué significa enseñar? En pocas palabras, enseñar, digámoslo de esa manera, es como dar la teoría, ¿sí? Y luego, mis hermanitas, el instruir es llevarlo a la práctica. Y puedo poner un ejemplo en base a esto. Normalmente los hijos, cuando quieren salir, van primero a la mamá y le piden permiso, ¿sí o no? Mamá, ¿puedo salir? Y la mamá, ¿qué normalmente dice? Dile a tu papá. ¿Por qué? Entonces la mamá ahí aprovecha: bueno, hijo, tú quieres salir, pero ¿con quién quieres salir? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que te tienes que portar bien? Empieza la mamá. Por eso a veces dicen que la mamá como que es la que más echa la cantaleta, ¿sí o no?
Pero fíjese en este punto, luego el padre es el que instruye. Ahora, el padre, como lleva toda esa enseñanza que la madre aporta al hijo, lo lleva a la práctica, luego llega el hijo así como ahí a regañadientes: papá, ¿me deja salir? Y sabe que va a recibir una respuesta más dura de parte del padre que de la madre. Yo pensaba que era así. Normalmente, sí, el papá va a ser como más tajante, va a decir, bueno, no. Y tiene que empezar el hijo a rogar, a acudir a la mamá: mamá, mira que me dijo que no, dile tú que... ¿Me comprenden por qué? Porque el padre tiene su innato de instruir y decir, no, yo no quiero que mi hijo vaya allá afuera, no sé qué va a llevar a la práctica, no sé. ¿Me comprenden? Entonces es esa parte, mis hermanos, donde debemos de trabajar en equipo. Si usted es madre solita, porque sabemos que hay hermanitas viudas o que no están con su esposo, pero usted ejerce esa labor, usted enseña e instruye. Ahora, cuando hay matrimonios, mis hermanos, funcionales, ahí es donde entra esta también labor de equipo, la madre enseñando y el padre instruyendo. Por eso es que el padre no se puede meter cuando la madre está enseñando, está corrigiendo al hijo. Por eso es que la madre no se puede meter cuando el padre está corrigiendo al hijo. ¿Por qué? Porque si no hay el equipo, se desfragmenta, y ahí es donde los hijos literalmente hacen lo que les da ¿sí o no? Hacen eso, ¿por qué? Porque ven un equipo desfragmentado, dicen, aquí yo hago la mía. Pero cuando ven un equipo, hermano, unido, cuando ven una mamá que enseña, que dice, hijo mío, esto es lo que dice la palabra, hijo, esto es lo que tienes que hacer, esto es así. Y cuando ve un padre que instruye, ¿sí? Un padre que guía, un padre que lleva por un buen camino, mis hermanos, ahí es donde se crían hijos buenos, hijos ejemplares, hijos que realmente, mis hermanos, aportan a esta sociedad, como nos dice una de la definición de educación. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanas, su responsabilidad es enseñar a los hijos, enseñarles. Y vamos a ir a ver, mis hermanitas, en la Biblia, madres que enseñaron a sus hijos. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Éxodo está al principio de la Biblia. ¿Hemos entendido esta parte? La madre prácticamente pone la teoría y el papá la práctica, ¿sí? El padre lleva al hijo a lo que es poner en práctica todo lo que la madre también ha aportado para enseñar. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 2, vamos a leer del 1 al 10. Nacimiento de Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? ¿Sí o no? ¿Ha visto alguna película? Por lo menos en Semana Santa, una película ha visto de Moisés. No me diga que no. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entendemos esta parte, ¿no? Es decir, le hizo un barquito a su medida al bebé y lo puso en el río. Dice, y una hermana suya en el 4 se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Fíjese. ¿Dónde estábamos? Me perdí. Gracias. En el 7 dice 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, ¿y qué hizo?
lo crió. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vemos aquí este panorama, mis hermanos, y es que en este tiempo Faraón había dictaminado un decreto, y es que todo niño, todo primogénito, todo el que naciera varón tenía que morir. Claro, les nació un hijo a esta familia levita, les nació un hijo, y ellos no querían que su hijo muriera. O sea, ellos cuando vieron ese niño, ¿sabe cómo lo vieron? ¿Sabe cómo vieron ese niño? Hermoso, dice aquí la palabra, ¿sí? Y es igual como a nosotros nos vieron nuestras madres. ¿Cómo nos vieron nuestras madres? ¿Y usted cómo ve a sus hijos? A pesar de todo, ¿no? Vemos a nuestros hijos, hermano, hermosos, ¿sí o no? Para nosotros nuestros hijos son preciosos. Voy a decir algo a manera de chiste y que nadie se ofenda. Mire, hay niños que a veces nacen tan feitos que cuando el médico lo ve, lo coge así y dice, si es murciélago, vuela. Es broma, ¿vale? Esto bórrelo. Luego lo editamos del video y lo... Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mis hermanos, nuestros hijos siempre son preciosos, ¿sí o no? Nuestros hijos son preciosos, y yo lo digo por mí. O sea, mi mamá, a pesar de todo, cuando me vio hermoso. Y ahí por eso el ejemplo del chiste. Y si mi mamá me vio así, hermanito, imagínese, cualquier hijo es hermoso para su madre. Amén. Entonces le vieron hermoso. ¿Qué pasó? Mire, yo creo que esto fue un plan de Dios. Lo creo, y realmente fue así, un plan de Dios. La madre no quería que su hijo muriera, y cogió, mis hermanitos, hizo una barquita para mandarlo por el río a la de Dios. Esta madre, mis hermanos, mostró fe, mostró confianza en Dios, dejó a su hijo ir. O sea, no quiso que lo mataran, no permitió que lo mataran, pero mis hermanos, lo mandó a la de Dios. Dijo, yo hago esta barquita y el Señor que lo lleve donde quiera. ¿Dónde lo llevó el Señor? A Moisés. Lo llevó directamente a la familia de Faraón, a la casa de Faraón. Pero una de las doncellas, hermana de la madre de Moisés, sabía qué es lo que había pasado, porque ella vio todo y siguió por ahí a ver por dónde iba el niño, y le dijo, ¿quieres que te busque una madre, o sea, una persona para que críe el niño? Y esta hija de Faraón dijo, sí, búscalo. ¿Qué pasó? Fue esta mujer, y ¿a quién encontró? ¿A quién llevó? A su misma madre, a la misma madre. Mire, fíjese qué plan tan bien craneado, tan bien establecido, mis hermanos, que la misma madre de Moisés fue mandada por la hija de Faraón a que criara a su propio hijo, salvándolo de la muerte. Muchas veces pasan cosas, mis hermanos, en nuestras vidas, en nuestros hijos, que de pronto por el momento no las entendemos, pero luego vemos resultados y decimos, gracias, Señor, porque tú has tenido el control. ¿Y cuántos hemos visto muchas veces que Dios tiene el control? Que Él sabe, mis hermanos, cómo hace las cosas. Ahora, qué privilegio para Moisés, mis hermanos, haber podido haber sido criado por su madre. Ahora, yo quiero que también, mis hermanos, veamos qué fue lo que produjo en Moisés. ¿Qué fue lo que produjo en Moisés? Haber sido criado por su madre. Porque luego, mis hermanos, como hemos visto en la historia, este Moisés fue entregado a la hija de Faraón. Es decir, estaba en la casa de Faraón, en el palacio de Faraón, con la familia de Faraón. ¿Sí? ¿Y qué sucedía en esa casa de Faraón, en esa familia? Mis hermanos, que eran reyes paganos, que hacían, deshacían, vivían como les daba la gana, hermanos, vivían de una manera que no era correcta delante de Dios. No era correcta. No era, mis hermanos, a bien lo que ellos hacían delante del Señor. Y por eso vino también todo lo que vino después, mis hermanos, sobre Egipto, sobre la nación de Egipto. Vino todo lo que vino sobre esa nación, porque eran paganos, hacían, deshacían, mis hermanos, eran pecadores. Y Moisés fue a caer a ese lugar. Ahí fue a caer. Pero ¿qué pasó, mis hermanos, con Moisés? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer del 27 al 30. Veamos, mis hermanos, lo que produjo en Moisés una enseñanza de una madre.
Mire, dice la palabra del Señor, Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron, como nos ven las madres a nosotros, hermoso. Amén. Dice, y no temieron el decreto del rey. Ahora bien, aquí ya entra en escena Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, mire, hermanos, escuchemos bien esto, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí empezamos a ver, mis hermanos, lo que produjo una buena enseñanza de una madre. A pesar de todo lo que Moisés tenía en palacio, todo lo que Moisés tenía con la familia de Faraón, a pesar de todo eso, de tener todo, mi hermano, como un banquete servido para que él solamente lo disfrutara siendo hijo de la hija de Faraón, mis hermanos, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, mis hermanos, rehusó gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí vemos, mis hermanos, la importancia de la enseñanza hacia nuestros hijos. Qué importante es, porque, mis hermanos, el pecado es como una fuerza atrayente, es una fuerza que impulsa a ir hacia ello. Pero, mis hermanos, si es más fuerte la enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos, ellos no van a caer en ello, mis hermanos. Ellos van a decidir más bien buscar al Señor, buscar su reino, buscar su justicia, antes de gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y cuántos queremos eso para nuestros hijos? Pero ahí está la responsabilidad. Si esta madre, mis hermanos, para empezar, no hubiera calafateado y hubiera hecho una barquita, mis hermanos, para que Moisés fuera por el río, no se hubiera cumplido tremendos propósitos que Dios tenía para este niño. Tremendos propósitos. Es decir, ahí ya empezó. ¿Por qué? Porque vio al niño con fe. Lo vio con fe. ¿Cómo ve usted a sus hijos? ¿Con fe? ¿O los ve que no van a salir adelante, que no van a poder? Yo sé que aquí hay madres que tienen luchas con sus hijos, y todo padre tenemos nuestras luchas con nuestros niños. Queremos lo mejor para ellos, queremos instruirlos, pero a veces, mis hermanos, se pueden desviar por otro lado que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado. Pero, mis hermanos, ahí es cuando nosotros debemos ver a nuestros hijos con fe. Con fe. Yo creo que Moisés estaba ahí en palacio, estaba ahí, mis hermanos, y su madre mientras tanto orando: Señor, guárdalo, Señor, que la enseñanza que yo le di, Señor, siempre esté retumbando en su mente. Señor, yo lo veo un hijo tuyo, un siervo tuyo, veo haciendo tu voluntad. Yo creo que su madre, mientras Moisés estaba ahí en esa casa, oraba por él, a pesar de pensar que su hijo estaba metido en una guarida de demonios, mismamente hablando, en un lugar de pecado, mis hermanos. Ahí su madre confiaba en Dios, tenía fe en Dios. Y por eso Moisés, mis hermanos, se pudo mantener firme a pesar de todos los deleites temporales que le estaba ofreciendo el pecado. Con la enseñanza, una buena enseñanza, todo lo que podemos, mis hermanos, evitarle a nuestros hijos. Porque el mundo y el pecado no le va a dejar nada bueno a nuestros hijos, nada. Destruirá sus vidas, arruinará sus vidas. Por eso, mis hermanitas, no es cuestión tener hijos y lo echamos al río, a la de Dios, que se críen solos. No, debemos de ejercer la responsabilidad. Como madres, ustedes deben enseñar y no cansarse de ello. Si usted ya, hermana, le dijo algo a su hijo, repítaselo. Dígale, háblele, insístale, porque esa es la instrucción, hermanos. Mire, yo muy joven tuve que salir de mi casa, muy joven, pero ¿sabe qué? Una cosa yo le agradezco a mis padres, y es que ellos implantaron buenos valores en mi vida. Yo tuve oportunidad de meterme
en el mundo, en las partes más bajas, en lo peor del mundo. Tuve oportunidad de ser, si yo hubiera querido, drogadicto, de ser lo peor, porque la gente con la que yo me rodeaba era de todo un poco. Pero mis hermanos, yo nunca me llegué a viciar, por ejemplo, de las drogas. El alcohol sí me gustaba y bebía, pero drogas, probé drogas, pero nunca me llegué a viciar de ninguna droga, porque algo que mi padre me recalcaba es que las drogas, que ni se me ocurriera, nunca. O sea, mi padre y mi madre estaban ahí siempre enseñándome cosas, enseñándome situaciones, las cuales yo, cuando tuve que salir al ruedo, mis hermanos, de verdad no se me olvidaron. No se me olvidaron. Muchas cosas yo las guardé en mi corazón, y yo tuve la oportunidad de coger mi vida y destruirla, pero totalmente. Pero por la enseñanza de mis padres, mis hermanos, yo, gracias a Dios, me mantuve en una estabilidad. Y el Señor, mis hermanos, me fue levantando, hasta que un día volví a los caminos del Señor, gracias a Dios, y aquí estoy, hermanos. ¿Sí? Pero algo que hizo mis padres, los pocos años que pude estar con ellos, que ellos pudieron estar conmigo, mis hermanos, fue una gran labor. Yo le agradezco a mis padres. Y mi padre, por ejemplo, era un hombre muy estricto, muy recto. ¿Sí? Y mis hermanos siempre, de pronto, a quien yo más temía o más respetaba en ese aspecto de la enseñanza, era mi padre. Cuando algo me decía mi papá, pum, yo ahí, hermanos. Mi mamá también. Pero es lo que vemos, hermano. A veces de pronto podemos pensar, pero bueno, ¿y qué puedo yo más hacer por mi hijo? Sígale hablando, siga orando por él. ¿No ve resultados? No se preocupe, Dios tiene el control. Muchas veces tenemos que hacer como hizo esta madre, hacer como una barquita, no en una irresponsabilidad, sino por la situación, porque digamos, no, yo ya humanamente no puedo más con mi hijo, coger y echarlo al río, en una barquita. ¿Qué quiero decir con esto? Y que ya a la de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y que Dios trate con ese hijo, y que el rumbo donde llegue esa barca, mis hermanos, sea el que Dios quiere. ¿Qué pasó? Yo, por ejemplo, me estoy poniendo ahí como ejemplo. Yo estaba en el mundo, hermano, perdido en el mundo. Pero mientras tanto mi madre orando, me puso a orar, hermano. Ayunaban y todo en su iglesia por mí. Orando, hermano. Orando y clamando, intercediendo. Mi madre se mantuvo de esa manera. Y aunque yo estaba desviado por otros caminos totalmente distintos, diferentes, al final fui a parar al puerto donde Dios quería que yo parara. Y yo, mis hermanos, me pongo a ver a veces una película de mi vida, recordando situaciones, cosas, hermano. Varias veces me cambié de ciudad, aquí mismo en España. Mis hermanos, yo puedo pensar, y si hubiera cogido rumbo, y si hubiera hecho por aquí, y si en vez de la esposa preciosa que Dios me dio, me hubiera casado con otra. O sea, hermanos, yo me pongo a ver todo y veo cómo Dios me cogió, me encerró, mis hermanos, y al final se hizo lo que Él quería que se hiciera conmigo. Al final me casé con la esposa preciosa que tengo, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Amén. Y lo vemos, hermano. Yo lo he visto de esa manera, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted en esta mañana, madre? Ore por su hijo, enséñele a su hijo, porque al final la voluntad de Dios se cumplirá en la vida de su hijo. Yo lo puedo decir con certeza y convicción, porque mi vida, mis hermanos, ha pasado. Entonces, Moisés, hermano, prefirió no gozar de los deleites temporales del pecado. Una madre que enseñó, una madre que oraba por él, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo, mire, que los tesoros de los egipcios. Hermano, ¿cuánta gente no se aleja de Dios por el pecado? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no se aleja de Dios por las riquezas, por lo material, por el dinero? ¿Cuánta gente no deja a Dios de lado por esas cosas temporales, hermano, que como dice la palabra, solamente son vanidad? Eso pasa, eso se acaba, mi hermano, eso deja de ser. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se ha fallado? De pronto la enseñanza. De pronto no es ni siquiera la enseñanza. De pronto fue el mismo muchacho que decidió irse por otro lado. Pero mis hermanos, ahí está esa palabra que Dios le envía hoy: no te canses
Ten paciencia, no pierdas la esperanza. Y las que son madres que tienen sus hijos pequeñitos, tomen esta palabra, empiecen a enseñar, a enseñar, a enseñar, a meter palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Palabra de Dios, métale palabra de Dios incansablemente. Aunque su hijo le diga: ay mamá, ya no me fastidie más, mamá, por favor. Aunque le diga eso, aunque le pare, como dicen por ahí, los pies, haga lo que haga, llore, patalee, métale palabra, hermano. Que por más garrote que usted le dé, la palabra no va a producir lo que produce el garrote. Es decir, perdón, el garrote no va a producir, amén, el garrote, y también la palabra no va a producir lo que produce el garrote. El garrote produce dolor, ¿sí o no? Pero la palabra, mis hermanos, va a producir lo que no produce el garrote. Por más que usted rompa varas en las espaldas de su hijo, si usted no lo instruye en palabra, va a ser complicado que su hijo sea el siervo de Dios que usted quiere que sea el día de mañana. Ore, enseñe e instruya, no se canse, no se canse de ello. Mire lo que pasó con Moisés. Dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? La salvación, la vida eterna. Hermano, que nuestros hijos crezcan poniendo la mira en el galardón. Que nuestros hijos crezcan poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que ellos crezcan no poniendo la mira en el pecado, porque eso los destruye, los daña, los aniquila, los anula, los desecha, hermano. Que pongan más bien su mirada, hermano, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, eso debe ser nuestro anhelo como padres. Mamá, esa es tu responsabilidad. Enseñar a tu hijo, mostrarle a tu hijo a Jesús. Mira a Jesús. Cuando el hijo quiere salir a la discoteca, usted dígale: Jesús haría eso. Jesús iría a la discoteca. Ay mamá, no me hables más de Jesús. Si te dice eso, ojo, está en una zona de mucho peligro, porque no podemos rechazar a Jesús. Métase en ayuno, en clamor y en oración por su hijo, pero póngale siempre como ejemplo a Jesús. Muéstrele siempre a Jesús, y va a haber un modelo ese muchacho para quien seguir, mis hermanos. Que el fan de nuestros hijos no sea Cristiano Ronaldo, Mesicito, porque podemos desde ahora, así pequeñitos, crear dioses en nuestros hijos. ¿Estamos comprendiendo? Que el fan de nuestros hijos sea Jesucristo. Que por quien ellos se desviven sea por Jesucristo. Hermano, mire, esto es tremendo, pero el que es fan de Cristiano Ronaldo, aunque todos los que estén a su alrededor sean del Barça, va a hablar bien de Cristiano Ronaldo. ¿Sí o no? O viceversa. El que sea fan de Messi, aunque esté rodeado de madridistas, va a hablar bien de su Messi. ¿Sí o no? ¿Cuántos entienden de fútbol? Es que hoy es Día de las Madres. Si fuera Día de los Padres estarían: bien a Messi, Messi, Messi. Estarían así, pero bueno, entiendo que no. Pero entonces fíjese, lo que debemos inculcar a nuestros hijos no es Messi, no, ni Cristiano, ninguno de esos, hermanos, sino Cristo, 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 Cristo. Y así, hermano, hablar de Cristo sin miedo, sin vergüenza, sin temor, hermano, sin temor. Entonces a veces sí les da miedo hablar de Cristo y dicen como entre los dientes: yo soy cristiano. ¿Qué? No, que me pica por aquí. Pero hermano, ¿sí o no? Pasa eso. Pero mire, hermano, qué bien instruyó esta mujer, mi hermano, la madre de Moisés, a Moisés. Él tenía puesta la mirada, hermano, en el galardón. Que nuestros hijos crezcan mirando a Jesús, poniendo la mirada en Jesús, amando a Jesús, sirviendo a Jesús, dándolo todo por Jesús. Y sus vidas van a ser vidas victoriosas, hermano. Van a ser vidas felices, vidas agradables, vidas cargadas de paz, de gozo, de alegría. No los frutos que produce el pecado, hermano, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice aquí: por la fe, hermano, mire lo que produjo la enseñanza en Moisés.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, que nuestros hijos vean a Cristo, que nuestros hijos sean instruidos en Cristo, y que aunque tengan que salir al ruedo, hermano, siempre vean al Señor, nunca quiten su mirada de Dios. Hermanas, esa es nuestra responsabilidad. Esa es su responsabilidad, que nuestros hijos se mantengan como viendo al invisible. ¿Cómo se mantiene una persona como viendo al invisible? ¿Cómo se mantiene una persona como viendo al invisible? Hermano, una persona se mantiene como viendo al invisible. Cuidado que me está mirando. No lo ve, pero está viéndolo, aunque no lo vea. Yo sé que aquí está Jesús, y yo le estoy transmitiendo la palabra sabiendo que Jesús está aquí. Yo estoy aquí como viendo al invisible. Y hermano, cuando nuestros hijos hacen eso, se van a mantener firmes en sus convicciones, aunque estén solos. ¿Sí? Se van a mantener viendo al invisible, diciendo: no, el Señor está conmigo. Dios siempre me ve. Dios ve mi actitud, Dios ve mis pensamientos. Se mantendrán así. No va a tener usted que poner cámaras en un lado, en la habitación, en el baño, por aquí, por allá, a ver qué es lo que hace mi hijo, mi hija. No, porque ellos se van a mantener como viendo al invisible. Se van a mantener, hermano, con ese temor. Dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Mis hermanos, en conclusión, ¿qué fue lo que le enseñó la madre de Moisés a Moisés? ¿Qué fue lo que le enseñó? Fe en Dios, confianza en Dios, descanso en Dios. Eso fue lo que la madre, hermanos míos, le enseñó. Y por la fe Moisés hizo todo lo que hizo, vio todo lo que vio. Hermano, por la fe Moisés abrió el mar, detuvo un río, mi hermano, para que el pueblo pasara en seco. Por la fe, mis hermanos, grandes cosas vio e hizo Moisés. Vio caer los muros de Jericó, los muros, mis hermanos, que eran imposibles de derribarlos, pero ellos no tuvieron que coger martillo y cincel para derribarlos. Por la fe. Hermanos, hermanas, que nuestros hijos sean personas de fe, personas, mis hermanos, que verdaderamente hacen las cosas como al Señor le agrada. Voy mis hermanos, a concluir en un punto aquí muy importante, y es la madre de Jesús, ¿sí? Para que ustedes vean otro gran ejemplo. ¿Quién era la madre de Jesús? María. Dice: entonces María dijo, ya cuando se le dio, aquí estamos viendo la anunciación, cuando se le anunció, mis hermanos, esa buena nueva. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántas madres en esta mañana pueden levantar sus manos al cielo y decir: he aquí la sierva del Señor? Ninguna levanta las manos. Madres, pueden decir con confianza, con certeza y con fe: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Ese debe ser su anhelo. Fíjese, mire, María dejó ejemplo, no para que la adoremos, pero María dejó un gran ejemplo de madre, que también, mis hermanos, hizo una muy buena labor. Dice, hermanos, que María fue sierva de Jesús, porque ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella tenía que ejercer esa labor, mis hermanos, para que Jesús viniera a la tierra. Ahora, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 2. Dice, en las bodas de Canaán, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced
todo lo que os dijere. ¿Usted qué debe hacer con sus hijos? Mire, mis hermanas, aquí vemos una situación donde se había acabado el vino en una fiesta. María sabía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo, pero ella de pronto fue como con esas ínfulas de mamá y venga, hijo, se acabó el vino. ¿Qué pasa, mujer? Y para que me entiendan este punto, de pronto lo que quiso hacer la madre, o en la posición que se quiso poner la mamá de Jesús, mis hermanos, y aquí yo veo, porque esto se puede de pronto ver de muchas maneras, pero aquí yo veo que Jesús un poco le paró. Le dijo, a ver, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha venido mi hora. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Que a veces de pronto, mis hermanos, nosotros podemos ver aquí en este aspecto que una madre no puede hacer lo que hace su hijo. Un hijo no puede hacer lo que hace una madre. Cada quien tiene su labor y cada quien tiene una responsabilidad. Pero a veces, mis hermanos, y yo veo en este punto que de pronto la mamá quería como hacer otra cosa que no debía. Y es igual, hermano, como por ejemplo la mamá de Tarzán. Ella no puede ir a reinar en la selva, porque los monos y todo le van a decir, pero ¿sí o no? O la mamá de Cristiano Ronaldo, penalti ahí contra el Barça, y salir la mamá al campo, venga hijito, échate para allá que yo soy tu mamá, que yo voy a meterle gol aquí a este. La madre no puede tomar esos lugares. No sé si me hago entender. Es decir, María, hermanos, la madre de Jesús tenía su lugar. La madre de Jesús tenía su responsabilidad, pero hasta ahí no más. Hoy a María no le debemos rezar, no es nuestro, como nuestra abogado, porque Jesús es nuestro abogado. Entonces María aquí de pronto quería tomar una labor que no le correspondía, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? Pero el Señor, mire lo que se dio cuenta María, dijo, sí, eres tú, Señor. O sea, María honraba a Jesús como su Dios, porque aunque ella lo hubiera tenido, lo hubiera parido, Jesús no dejaba de ser Dios. Jesús no iba a dejar de ser Dios, aunque ella como madre se hubiera creído. No. ¿Qué quiero poner en el lugar que le corresponde a María? Sí, una gran sierva de Dios, ejemplar, nada más. Así como Moisés, hoy hablamos el ejemplo, así mismo, igual. Pero ¿qué vemos, hermano? ¿Qué ejemplo dio María, la madre de Jesús? Dice que María le dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y esa debe ser su frase para con sus hijos. Haz todo lo que Dios te diga. Haz todo lo que la palabra te dice. Haz todo lo que la palabra te instruye. Haz todo lo que Jesús te habla. Haz todo lo que Él dice que hagas, y vas a tener bendición, vas a ver resultados y vas a ver milagros. Los siervos en este momento, en este tiempo, los siervos hicieron lo que Jesús les dijo, trajeron las tinajas llenas de agua y vieron un milagro, mi hermano, de agua convertirse en vino, y un vino bueno, vino de calidad, un vino excelente. ¿Usted quiere ver milagros en la vida de sus hijos? ¿Sí o no? A veces sí, a veces no. ¿Usted quiere ver milagros en la vida de sus hijos? Hermana, mire, enséñele la palabra de Dios. Dígale, hijo, dice la palabra, esto es lo que tú tienes que hacer, aunque no te guste. Aunque no te guste, pero eso es lo que tienes que hacer. Hacer todo lo que la palabra dice, hacer todo lo que Jesús dice. Eso fue lo que María nos enseñó y nos enseña hoy. Eso es lo que María dijo a esos siervos, hagan todo lo que Él dice. Y si el Señor dice que no tengamos otros dioses delante de Él, no lo hagamos. Y si el Señor dice que lo honremos por sobre todas las cosas, hagámoslo. Y enseñemos a nuestros hijos también, hermanas mías, a hacerlo. Amén. Esta es la palabra, mis hermanas, de esta mañana. Quédese con esto. Instruya a sus hijos, enséñeles a hacer todo lo que Jesús diga, no lo que una religión diga. Enséñeles a hacer lo que dice en la palabra, y verán hijos victoriosos. Amén. Continuamos con el programa, mis hermanas. Amén. Dios les bendiga. Les dejo con mi hermano Marco Antonio. Gloria a Dios. Gracias, pastor.
Qué bendición, ¿verdad? Amén. Es un privilegio, es un honor, mis hermanos, poder tener esa dicha y escuchar la palabra del Señor, de las cosas que Dios nos habla y nos enseña. Amén. Sí. Como comenzábamos en esta reunión, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dichosos, dice la palabra de Dios, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Queremos, hermanas, una vez más, hacer extensivo el saludo a todas ustedes, hermanas mamacitas, en este día. Que Dios las bendiga mucho, que Dios les llene de su gracia, de su hermosura, que el Señor le ayude en todo aspecto. Amén. Que el Señor sea su ayudador. ¿Cuántas mamacitas dicen: el Señor es mi ayudador? Amén. Que reciba fuerzas, que reciba del Señor, porque Él es el único que nos puede sostener y Él es el único que va a hermosear tu vida, mamá. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana tenemos algo especial. Queremos que ustedes disfruten, mamacitas.